Bienvenidos a este su programa La Rebelión de las Canas, la voz oficial de la Asociación de Jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica. Bienvenidos una vez más a otra edición de La Rebelión de las Canas. Les saluda Daitza Cortés, agradecida como siempre de que nos estén acompañando y sintonizando a través de Guapa Radio. Y ya con ustedes sus anfitriones, Johnny Rodríguez Ortiz, presidente de la Asociación de Jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica. Bienvenido. Muchas gracias, saludos y buenas tardes a todos los que estén conectados con nosotros. Siempre es un placer estar aquí con ustedes. Igualmente, José Ocasio, bienvenido, presidente del capítulo de Ponce. Muchas gracias y buenas tardes a todos los que nos escuchan. Siempre mi especial saludo a mi querida y hermosa nieta Micaela, que está muy pendiente del programa. Pues vamos con los titulares, Johnny. Gracias. Comenzamos recordándole a los compañeros que este próximo miércoles 26, según lo habíamos anunciado, no vamos a llevar a cabo la manifestación habitual frente a la Junta de Control Fiscal debido a que es el día previo a la celebración del Día de Acción de Gracias y queremos darle la oportunidad a todos los compañeros que nos hacen compañía, disculpen la redundancia, en esas actividades, a que haga sus arreglos con sus familiares y demás, que ya es una tradición en este país. Por otra parte, queremos informar que a partir de hoy nosotros recesamos la próxima semana, comenzando el lunes. El lunes próximo será 24, hasta el próximo 1 de diciembre, que es el lunes más arriba. La oficina no va a estar abierta. Entonces, tengo un artículo allí que me cayó en las manos de la IEFA, que es el instituto al que pertenece nuestra querida compañera Katy Kunkel, que hace una serie de análisis. Al parecer es viejo, pero tiene total vigencia. Y me gustaría leerle algunas líneas de las que encontré una información muy valiosa y unos razonamientos excelentes. Las vistas del negociador de energía esta semana, Genera ha estado solicitando comenzar con una rehabilitación de las unidades 7, 8, 9 y 10 de San Juan, con una inversión de 125 millones de dólares. Vamos a hablar de eso. Parece que asoma algún choque entre el director ejecutivo de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas y la directora de la Autoridad de Energía Eléctrica, la señora ingeniera Mari Carmen Zapata. Parece que no exactamente tienen las mismas preferencias por los líderes de su partido y eso al parecer está afectando a nuestra Autoridad de Energía Eléctrica. Y por último, quisiéramos mencionarle que el señor José Pérez habló de la interferencia política. José Pérez es el llamado director ejecutivo de Luma. Interferencia política que dice él que dificulta los trabajos de Luma en atender el servicio de transmisión y distribución en la autoridad. Compañero Ocasio tiene otro titular muy interesante, o creo que son dos, y vamos a comenzar con él. Adelante, Ocasio. Bueno, Silvio, muy buenas tardes de nuevo. Y hay dos asuntos que son sumamente importantes que no podemos perder de vista. Uno es la congelación a New Fortress Energy. En ocasiones anteriores hemos mencionado asuntos que tienen que ver con su condición financiera. Y una vez más recibió otro golpe en la bolsa de valores que le acaban de volver a declarar, de degradar su crédito, precisamente porque tener dificultades financieras no le va a poder pagar a sus acreedores unos pagos que tienen que hacer para el 15 del próximo mes. Eso lo traemos para recordarle a los que nos escuchan, que lo hemos mencionado en varias ocasiones, toda vez que sea una compañía prácticamente al borde de la quiebra. Yo creo que no está a unos pasos, está en el borde del precipicio para irse a la quiebra.
y este gobierno de Puerto Rico insiste todavía en hacer negocios con esa compañía. Es así que en algún momento de tiempo anterior esas acciones de esa compañía estuvieron sobre $60 y en este momento apenas alcanzan el dólar 10 centavos y está buscando ese rescate, esos contratos que está tratando de conseguir con el pueblo de Puerto Rico para hacer un rescate financiero de esa compañía. Y lo mencionamos porque no lo podemos dejar de perder de vista de toda esta situación que está pasando, porque hay que acordarse de que ellos son los que manejan el muelle por donde entra el gas natural a la zona norte de Puerto Rico. Y una de las situaciones que este gobierno debería tratar de intentar resolver antes de que pase cualquier situación más difícil con esos muelles sería rescatarlos, porque el propietario de esos muelles es el pueblo de Puerto Rico. Y siguiendo empatando la cosa por toda esta situación que se da con todo lo que tiene que ver con generación y gas natural, pues recientemente la autoridad de Puerto Rico acaba de anunciar la aprobación por parte de la Junta de Control Fiscal de un monto total de sobre $21 millones para hacer unos tragados en el muelle de Guayama, por donde entran la carga de carbón a la carbonera de Guayama, por ahí, por esos muelles que entran. Y entre las alegaciones que dicen que es un proyecto de emergencia, tan de emergencia es que ya está aprobado por la Junta de Control Fiscal y estaría empezando prácticamente en el mes de enero. Estamos hablando de mes y medio, 2 meses. Posiblemente que empiecen a hacer el dragado. No estoy hablando de que ni la organización nuestra ni yo en lo personal nos estamos oponiendo a que se haga ese tipo de trabajo. Lo que hay en la noticia es información que tenían escondida, que la han ido sacando poco a poco y que la habíamos mencionado en ocasiones anteriores y por eso tenemos que aprovechar la situación para volvérselo a recordar. Por ejemplo, se hablaba de que la carbonera iba a terminar su contrato en el 27, el gobierno le extendió hasta el 32. Ellos aceptaron quedarse quemando carbón, pero empezaron unas conversaciones en construir una planta adyacente a la carbonera para generar los 500 megavatios que ellos generan ahora con carbón, generarlo con gas natural. Naturalmente ahora están hablando de que ampliar ese muelle es precisamente para hacer un terminal del área azul. Sería en esa área para entonces construir desde esa área de Guayama hasta el área de Aguirre, en Salinas, construir un gasoducto para llevarle el gas natural de ahí a la central termoeléctrica de Aguirre. Y eso lo habíamos mencionado anteriormente. Y lo que estamos haciendo es, con la noticia que ellos mismos publican, volviéndole a dar este énfasis a ese asunto para que nos mantengamos a la vista con relación en precisamente lo que va a pasar en esos muelles y la posibilidad de la construcción de ese gasoducto. Por otro lado, también habíamos mencionado varias veces en programas anteriores la situación que está pasando con las vistas en el negociado de energía, porque precisamente en el programa anterior yo decía que están saliendo detalles, que en algunos de ellos los habíamos mencionado anteriormente, no salían públicamente y ahora están saliendo a través de ese cuerpo que está haciendo esas vistas con miras a aumentar la tarifa básica de energía eléctrica de Puerto Rico. Y lo que le queremos decirle es que vamos a seguir hasta el pendiente a todo lo que sucede en esas vistas y la información que podamos obtener, traérsela a todo este programa. Johnny. Precisamente hablando de dragados, se repite la historia porque en el puerto de San Juan se anunció y se hizo hace ya un tiempo el redragado del muelle para que cruceros de un calado mayor, que fueran más grandes, pudieran entrar a los muelles de turismo, cuando ya hace tiempo que está establecido que esos cruceros están atracando allí. El propósito era, y fue, y sigue siendo, para ofrecerle la oportunidad a New Fortress de traer barcos con un calado mayor, con un peso mayor, con gas natural, y a raíz de eso es que surge la controversia que fue a parar al Tribunal Federal, donde no tenían los remolcadores
y esa historia ustedes la conocen. Ese trabajo que se le puso el nombre de fomentar el turismo fue un trabajo para facilitarle a New Fortress el uso de ese muelle, pagado ese trabajo con fondos públicos. Pues la historia vuelve a suceder casi de forma idéntica en Guayama, porque el alcalde precisamente en estos días lo escuché decir que ahora que con ese dragado ellos están en posición de ofrecerle alternativas a los cruceros para venir al área sur. Y el propósito no es ese, fundamentalmente es que nosotros como pueblo paguemos por ese trabajo que cuesta millones de dólares para facilitarle no entonces a New Fortress, sino a Crowley, que creo que es la compañía que va a estar operando ese terminal de gas, que fue el terminal del que se habló y se empezó a gestionar permisos cuando Alejandro García Padilla era gobernador. Y cuando llegó Ricardo Rosselló, sencillamente cancelaron el proyecto y ahora están, para no ir a solicitar permiso, declarando una emergencia energética para hacer el trabajo a como de lugar. Eso por una parte, o sea que siguen metiéndonos las manos en el bolsillo, no solamente con relación al costo por el servicio, a las tarifas, sino también facilitándole nuestro dinero a compañías privadas que lo que vienen aquí es a lucrarse. En el caso de New Fortress, con relación a su valor en el mercado, en estos días el precio de las acciones de New Fortress bajó de $1 a 97 centavos. Por la tarde se recuperó, no recuerdo si fue el viernes, si fue el miércoles o el jueves, pero fue esta semana. Y allí pues estamos con el rescate perpetuo de esa compañía, que a su vez es la dueña de Genera, y se suponía que si esa compañía que está técnicamente está en quiebra, porque ni siquiera, como le explicó claramente el compañero Ocasio, ni siquiera han sido capaces de pagar sus deudas, al menos pagar los intereses de sus deudas, y por eso que se habla de un fallo default, una falla selectiva, porque para pagarle a unos dejaron de pagarle a otros, y la compañía Standard Poor's, S&P, sencillamente declaró la clasificación del crédito a menos de D y estaba en C3. O sea que ya eso es chatarra. Esos son bonos que no quiere nadie y el pueblo de Puerto Rico sigue pagando. Yo tengo en mis manos un artículo que publicó la IEFA, como le dije en la introducción, donde se está hablando que en octubre de este año las alianzas público-privadas anunció la solicitud de propuesta de abrir unas plantas de generación de energía eléctrica con gas, hablando de Unifortre precisamente, con una capacidad equivalente a 3.000 megavatios. Y encima de eso se hace también la construcción, se anuncia aquí la construcción de una central adicional de 560 megavatios, o sea, 3.000 más 560. Cuando ese mismo día Luma anunció su plan de trabajo para 20 años, de manera que ese anuncio, si se realizara, echaría por el suelo el plan de trabajo de Luma. La IEFA nos dice, también se habla de la instalación, eso fue en el año pasado, no fue de la instalación de unos 800 megavatios temporeros, que esta ocasión le ha dado varias veces al tema. Es decir, que ya estamos hablando de más de 4.400 megavatios, sin hablar de decomisar las plantas viejas. Pero eso no termina allí. Ahorita le vamos a hablar de otro tema relacionado con eso, porque son una serie de contradicciones. Pero la IEFA dice en este artículo que instalar toda esa capacidad generativa no entra en el análisis de lo que nos costaría a nosotros, al bolsillo del pueblo de Puerto Rico, a través de emisión de deuda de la autoridad. Pues estamos hablando de un sistema de generación paralelo al que tenemos y más moderno, que nos va a costar lo que costó el comienzo del desarrollo del sistema de generación en la década de 1940 del siglo pasado.
Estamos hablando de compras de equipos y órdenes para estos equipos a los precios de este año y del año pasado. Y ahora con el lío de los aranceles, pues usted imagínese cuánto más. Eso es de lo que estamos hablando. La IEFA dice que esto llevaría a la capacidad de reserva de un 85% del total de la generación. O sea que tendríamos casi 2 veces la generación necesaria para suplir la demanda en Puerto Rico. Y esos son lujos que un país en quiebra no puede darse. Pero no hay planificación ninguna porque el norte que se ha establecido es mirar al combustible metano, que es el gas natural, como el combustible de transición hacia la energía renovable. Pero entonces, instalar, comenzar a instalar este tipo de equipos de generación a estas alturas, estaríamos hablando de, vendrían terminándose, si hubiera el dinero y sin hablar de la embrolla, en un pleno desarrollo a 10 años. Y si hay una legislación para en 2050, que faltan 25 años, haber alcanzado el desarrollo de la energía renovable, ¿qué nosotros vamos a hacer con ese equipo que es prácticamente nuevo, que tiene vida útil de 50 años por lo menos? Y lo vamos a desechar en 15 años y la deuda la vamos a desechar también. Esas son preguntas retóricas que nosotros hacemos para que el pueblo se dé cuenta que lo que hay aquí es un manoteo, un pulseo, mejor dicho, con los recursos del pueblo, porque todo el mundo que olfateó que aquí se va a mover dinero con relación a la reconstrucción por el huracán María, a la necesidad de decomisar unidades, según ellos, chatarra, que no es el caso, porque incluso el compañero Ocasio le ha hablado más específicamente que este servidor de la edad de las plantas de generación que se utilizan en los Estados Unidos, que pueden tener 60, 80 años y están todavía generando como el primer día que las montaron, porque le han dado el mantenimiento, están al día. Y entonces venir a decirnos a nosotros, y esto tiene muchos propósitos, llenar el bolsillo de dinero de mucha gente y además llenarle los ojos al pueblo para dar la impresión de que están haciendo los proyectos que el pueblo necesita para alcanzar el servicio de electricidad que nosotros tenemos. Eh, Mi abuela decía que los perros flacos siempre sueñan con longaniza y nosotros no tenemos el dinero, no tenemos los recursos, no podemos darnos el lujo de decomisar las plantas que tenemos, no podemos arreglarlas y estamos haciendo de tripas corazones, quemando diésel en turbinas de gas, que pueden quemar precisamente gas natural. Y esta gente sigue hablándonos de más y más desarrollo de infraestructura de un país industrializado, como decir Alemania, que es uno de los países más ricos del mundo, o de un estado como decir California, que es una de las primeras economías del mundo también, para hablar tanto de un lado como del otro. Y nosotros apenas empezamos a pagar la deuda del gobierno, la deuda de los bonos del Estado Libre Asociado, todavía no ha habido un acuerdo con relación a cuánto nos va a costar el costo, nos va a costar el pago de la deuda de la autoridad. Ni siquiera ha habido anuncio de cuánto nos va a salir la energía eléctrica finalmente, debido al despilfarro que tienen estas compañías, tanto Luma como Genera. Porque le hemos dicho que ellos, según el contrato, ellos deciden a quién traen, cuánto le pagan, por cuánto tiempo, y la autoridad de nuestro bolsillo mansamente tiene que pagar todo lo que aquí ellos quieran que se le pague. Y el mejor ejemplo es lo que hemos estado hablando siempre con relación a cómo es que se tratan a los ejecutivos de esa compañía, que son más de una decena, y cuánto es lo que se le paga versus cómo era que se trabajaba en la autoridad, cuántas personas la administraban. Un director ejecutivo que está siendo sustituido por más de 12 o 15 personas como ejecutivo, con salario, uno de ellos quizás 2 veces mayor al salario que más
alto tuvo un director ejecutivo. Señores, esto no tiene nombre, sencillamente. El pueblo tiene que salir a la calle a protestar por estos desmanes, porque aquí no hay salvación si nosotros no salimos a defendernos. Ocasio. Bueno, es que mi insistencia en el programa siempre ha sido de que tenemos que seguir mencionando todos estos asuntos porque el pueblo no puede perder su memoria de todo lo que está sucediendo. En este momento el gobierno que hay otras situaciones que probablemente el pueblo esté mirando, por ejemplo, la situación que está dando en el Caribe con la militarización, la situación que está pasando con un anuncio de un problema o un peligro del espacio aéreo de Puerto Rico y ese tipo de cosas que le han venido, digamos, probablemente como anillo al dedo al gobierno, porque la gente se puede enfocar. El trabajo nuestro en este programa es precisamente que no se nos desenfoquen de lo que estamos hablando, porque este país, y antes de decir lo que iba a decir ahora, esa situación que estamos hablando del Caribe y demás, quizás se puede se resolver en las próximas semanas, quizás meses, no creo que pasemos mucho tiempo. Pero el problema del sistema eléctrico, que va a depender la vida de los puertorriqueños, ese todavía está en veremos, porque aquí no hay nadie tomando decisiones a favor del pueblo para defender al pueblo y evitar esos cargos, montones adicionales que vienen para el costo del kilovatio hora. Y una vez más, recientemente vuelve a ser una noticia que vuelven y le cambian los términos. En vez de decir cuánto es el aumento del kilovatio hora, dicen que el aumento será de $20 al mes, pero no dicen de una factura de qué consumo. Por eso que el pueblo tiene que estar sumamente pendiente. Escuchar lo que nosotros le traemos, porque eso lo que traemos es noticias de lo que ellos mismos dicen. Lo que pasa es que ellos lo disfrazan de una manera para que no se entienda. Por eso yo decía cuando hablé ahorita del caso de los muelles de Guayama, el problema no es el dragado, el problema es lo que viene luego del dragado, que lo dejan como someramente sobre la mesa para que no le den importancia y lo que la gente piense es solamente la ventaja de tener un muelle de mayor calado en el área de Guayama y se olvidan lo próximo que viene. Déjenme decirle que la misma noticia habla de que para construir el gasoducto de Guayama hacia Aguirre, que quizás no es una distancia muy enorme, pero los terrenos tienen dueños y para pasar el gasoducto por ahí van a expropiar propiedades a mucha gente. Así que tenemos que estar sumamente pendientes a todo lo que está saliendo, como bien dije, en esas vistas en el negociado y lo que les traemos a ustedes en el programa. Miren, en el mismo tema, estamos hablando entonces de los operadores privados. Genera acudió en esta semana al negociado de energía a proponerle la reconstrucción de dos y la conversión, dos unidades de cuatro que prácticamente están inservibles en la planta de San Juan. Son las unidades 7, 8, 9 y 10. Y ellos querían comenzar con la unidad número 10, me parece, para hacer una reconversión total de esa unidad y la 9 a gas natural. La unidad número 9 lleva varios años sin usarse y le están proponiendo al negociado de energía reconstruir y reconvertir a gas esas unidades para empezar con una cantidad total de $125 millones. Eso es una cantidad de dinero que no sería suficiente para llevar a cabo ese trabajo. Porque si bien es cierto que esas plantas se instalaron en la década de los 60, también es cierto que reconstruidas pueden funcionar. Pero entonces, con la información que acabamos de relatarle, basado en el análisis que hace IEFA sobre decomisar plantas, pues entonces, ¿cómo es posible empezar a reconstruir unidades que dentro de 10, 12 años va a haber que sacarlas de servicio para demolerlas? El negociado de energía, por lo menos en ese aspecto, le cuestionó no solamente la idea, sino que también le cuestionó el sostenimiento de ese proyecto, porque no llevaron información contable detallada ninguna sobre cómo
se llevaría a cabo un proyecto como ese y tenía que haber habido por lo menos un estimado de costos y un detalle de cuántos renglones hay que reparar, reconstruir o sustituir. Y eso lo que me da la impresión a mí, y estoy seguro que a cualquiera que mire esto desde un punto de vista crítico, es que sencillamente están improvisando todas las movidas con relación a decirle al pueblo qué es lo que están haciendo y en qué es que se están ocupando, pero entonces dejan en el vacío el servicio de electricidad, que cada vez es más caro, que los apagones cada vez son más frecuentes, que la duración es más larga, que la vegetación sigue creciendo, que no hay desganche, que en el caso de las plantas envían unos mal llamados técnicos a tomarle fotos a los parámetros de indicación de las condiciones de los circuitos eléctricos, porque no hay personal, no hay quien lo haga. Sencillamente, tanto Luma como Genera llevan esa información a algún lugar y de allí traen una serie de técnicos al costo que sea a tratar de mejorar o de darle vida a muchos de esos equipos que ya se han inhabilitado por el tiempo que hace que no se les da mantenimiento y muchos que no se usan, como en el caso de esa unidad número 9 de San Juan. Así las cosas, no hay forma, pero no la va a haber nunca, porque esta gente, como dicen muchos compañeros nuestros, yo incluso he escuchado eso de personas que analizan estos asuntos públicamente, estas compañías aquí vinieron a robar, no vinieron a dar servicio. Como dije al principio, ellos vieron un lugar donde hay una emanación, en lugar de un gas venenoso de dinero, y van a venir a tratar de tragarse la mayor cantidad de dinero posible. Mire, cójanse solamente el ejemplo de Cobra, cuando estuvo aquí en la reconstrucción, que ahora le están solicitando al Tribunal Supremo que le permita no pagar las contribuciones que debieron pagarle a los municipios por todo el dinero que se llevaron sin comprar patentes ni nada. Esa es la situación con relación al, a la administración del sistema eléctrico. Por eso es que nosotros insistimos en que hay que volver al modelo público, bien regulado y bien legislado, con un propósito de ofrecer servicio y no de especular. No quería que no fuéramos sin antes mencionarle el patético caso del señor José Pérez, que es el director ejecutivo de Luma, eh, que ha hecho una expresión en estos días relacionado con la intervención política de las autoridades para el desempeño de Luma y que por eso es que no los dejan trabajar. Y yo no sé cuál será la intervención política, eh, porque son tan diversas a la que él se refiere, pero esta es una persona, y es probable que sea eso de lo que está hablando, que fue ayudante especial de aquel señor que fue presidente del Partido Popular, fue ayudante especial de Batia, cuando se estaba preparando la ley 57 que creó la Comisión de Energía, no sé si recuerdan, y después fue director de la Comisión de Energía y fue también ayudante especial de un secretario de la gobernación del gobernador García Padilla. Pues debe ser, de la forma como yo lo veo, que quizás no es bien mirado porque no es participante del partido que está en el poder. Pero son meras excusas. Sencillamente ellos no funcionan bien y no es porque se le intervenga políticamente ni por ninguna otra razón. Sencillamente es que no saben lo que están haciendo. Y todavía podríamos continuar hablando de otras cosas, pero yo creo que ya se nos ha acabado el tiempo. eh, Porque también hay una lucha de poder, según nos cuentan, entre el director ejecutivo de las alianzas público-privadas, el ingeniero Josué Colón y la ingeniera Mari Carmen Zapata, que es la actual directora de la Autoridad de Energía Eléctrica. Uno está con Pierluisi y el otro está con Jennifer González, la actual gobernadora, y han llevado esa lucha
al manejo del servicio de electricidad. Cójanme esa gata por el jabo, a ver si pueden, porque verdaderamente esto no tiene nombre. Se nos acabó el tiempo, así es que nos despedimos hasta otra ocasión. Y recuerdo que el próximo viernes, miércoles 26, no llevaremos a cabo el piquete de rigor y la semana próxima, desde el lunes hasta el 28, el viernes de la semana próxima, nuestra oficina estará cerrada, pero siempre, como siempre, pueden comunicarse a ella y alguien le va a contestar sus llamadas si fuera necesario algún servicio. Que pasen buenas tardes. Allí. Que la pasen bien, Dios me los cuide. Gracias, Johnny Rodríguez Ortiz y José Ocasio, por otra edición más de La Rebelión de las Canas. Linda tarde y lindo fin de semana.